Crisis demográfica y alerta. ¿Por qué? Porque uno de los temas de esta semana, en realidad ya hace algunos meses, que se viene conociendo la tasa de natalidad de China, que cae a nivel más bajo desde 1949, ¿no? La población de allí de China que ha descendido por cuarto año consecutivo y el gobierno no consigue frenar la crisis. No hay nacimientos, no, las parejas no quieren tener hijos, y para China esto es un problema. Entonces nos gustaría hablar con el licenciado en sociología por la Universidad Nacional de La Plata y especialista en estudios chinos por la misma universidad, Sebastián Jules. ¿Cómo te va, Sebastián? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo te va? Un placer, el placer es de nosotros. Bueno, empezar consultándote qué es lo que está sucediendo en China. Recién te presentábamos y contábamos de esta crisis de natalidad que está atravesando el país. Bueno, sí, a ver, como vos lo decías recién, es una situación crítica, la cuestión demográfica en China, y es crítica porque ya se ha transformado en un fenómeno estructural, digamos, no estamos hablando de un fenómeno coyuntural. Incluso, a ver, si bien China a lo largo de su historia ha tenido por lo menos 8 situaciones de crecimiento demográfico, si queremos decirle, Sí. Es la primera vez que China atraviesa este proceso, no por causa ni de hambrunas, ni de guerras, ni de sequías, ni de conflictos internos, sino que parece tener la razón en que la bonanza económica quizás y la incorporación de muchos jóvenes chinos al mundo laboral, a la capacidad de tener acceso, por ejemplo, a viajes o al estudio. Entonces, son situaciones características que hacen a los datos que vos mencionabas recién, digamos. Es una tasa de natalidad que es la más baja de su historia. Estamos hablando de que ya por cuarto año consecutivo China viene decreciendo en términos poblacionales, y que incluso, por ejemplo, si analizamos los datos entre 2020 y 2025, China ya redujo el tamaño de su población en 7 millones de personas. O sea, por ejemplo, Paraguay completo, que Sí. China reduce la población. Es terrible, es terrible. Yo había escuchado que hace poco se decía algo de los anticonceptivos, ¿no? Del tema de la venta de anticonceptivos, que es como carísimo, subieron los precios para que la gente no pueda comprarlos. Es terrible esto, Claro. porque también uno se cuida por salud, ¿no? Hay otras enfermedades. Bueno, sí, a ver, China ha dado un giro completo respecto del pasado en política demográfica. Ha pasado de controlar fuertemente los nacimientos, ¿no?, mediante la política de planificación familiar y la conocida política del hijo único, Claro. a fomentar activamente los nacimientos con estrategias que hasta ahora, por lo menos en este corto plazo, no han dado demasiados resultados. Una de ellas es esta que vos decís, por ejemplo, encarecer los impuestos a los métodos anticonceptivos para intentar fomentar que los jóvenes chinos tengan hijos, digamos. Esta es una, pero, por ejemplo, aumentar los días de licencias o aumentar los seguros por maternidad, incluso aumentar bonificaciones en efectivo para las familias que tengan hijos de menos de 3 años, entre otras políticas. Bueno, por ejemplo, el costo de los partos, que sean prácticamente gratuitos para las familias chinas, subsidios para guarderías. Beneficios para todo lo que sea agrandar la familia. Pero por otro lado, bueno, obviamente le sacan todos los beneficios a lo que es, Claro. O sea, te sale más caro, el preservativo más caro, cualquier anticonceptivo. ¿Y hay algún factor con respecto a lo socioeducativo para este tema, ¿no? Por ejemplo, los vínculos, el tema familia, ¿se toca en las aulas con los más jóvenes? Bueno, sí, a ver, y eso ha sido, yo creo, la primer gran estrategia para intentar revertir esta política de crisis poblacional, crisis demográfica, porque la sociedad china es una sociedad muy moral, por así decirlo, y muy ética. La cuestión de los principios y los valores y el deber hacia la civilización china pesa mucho en la población china. De hecho, en China... Sí. Si bien no es una sociedad religiosa particularmente, sí es una sociedad regida por un espíritu muy confuciano,
que entre otras cuestiones pone en primer lugar al respeto por la familia y sobre todo a la trascendencia y a la descendencia, ¿no? Ahora, esto que el gobierno chino quizás ha hecho un énfasis muy fuerte desde el gobierno y en las escuelas, no ha dado resultado inmediato frente a jóvenes que lo que quieren es estudiar, es trabajar, es viajar. Entonces, por eso han recurrido a otras políticas quizás más económicas, porque el diagnóstico que había en parte del gobierno chino, y acertado, es que en China es muy caro tener hijos. Es sumamente caro. Cambió. En materia de, por ejemplo... Sí, digo que cambió la percepción del matrimonio, de la unión familiar. Hoy hay como más independencia en la juventud, ¿no? Buscan otros desafíos, tienen otros vínculos. Por eso también se están yendo del país. Sí. Bueno, sí, a ver, yo creo que hay una... A ver, si nosotros, por lo menos hasta hace 10, 12 años, veíamos que la sociedad china no tenía hijos porque no podía, en el sentido de la política del hijo único, hoy esa política se ha liberalizado, hoy está habilitado hasta 3 hijos por familia a partir de 2021, pero la familia china no tienen hijos no porque no pueden, sino porque no quieren, y en gran medida tiene que ver con hoy la visión acerca de las oportunidades o de las posibilidades que tienen los jóvenes chinos a partir del crecimiento que ha tenido China y cómo eso lo materializan en cuestiones concretas. Pensemos que China hace 70 años tenía el 90% de su población bajo la línea de pobreza, ¿no? Hace 70 años el 90% de la población china era analfabeta y el nivel de crecimiento económico que ha tenido ha sido impresionante. Entonces hay muchos jóvenes chinos que ven que, por ejemplo, sus padres o sus abuelos vivían en la extrema pobreza, o que no sabían leer ni escribir, o que vivían en el campo y vivían de lo que podían producir. Hoy son chinos que ganan bien, que tienen puestos en altas corporaciones o en altas empresas. Empresas tecnológicas, que está llenísimo. Bueno, sí, y que eso también, digamos, incluso para conseguir esos puestos es indispensable de estudio. Los jóvenes chinos hoy estudian mucho para conseguir esa formación que le permita tener esos trabajos en altos rangos jerárquicos, incluso ganar bien para poder, digamos, viajar, disfrutar, consumir. Hoy la sociedad china es una sociedad muy consumista, y en ese sentido tener hijos hoy representa una traba para eso. Para Xi Jinping y para todo el gobierno, ¿no? Una desesperación o sea, que el país está como más estancado, entre comillas, pero que no bajó la tasa de natalidad, que los jóvenes estudian y se quieren ir. Hay mucha tecnología. También está eso, ¿no? En redescubrirse, en la independencia, y pasa así. Aldi, vos tenías una pregunta. Sí, tengo una pregunta para hacerte. Entiendo que, bueno, esto es preocupante para China, pero también hay como una tendencia global a esta baja tasa de natalidad. Está pasando en todo el mundo. Sí. Mi pregunta es, ¿vos crees que esto obviamente tiene que ver por una cuestión multifactorial, factorial, que tiene que ver con, bueno, esto que decía Noé, la educación, que también la gente está buscando tener como sus propios proyectos, que no tienen tanto que ver con esto de pensar que armar una familia, como se creía antes, era parte como de la realización personal? Ahora pasa por, bueno, estudio, tengo mi carrera, bueno, eso por un lado. Después también lo económico que mencionabas. Y también un tema que tocamos en la radio hace unos días, te pregunto, a ver qué opinás, que es esto de las relaciones líquidas por esto de que las personas ahora se conocen a través de internet, pero no llegan a concretar, no se llegan a ver. ¿También tiene que ver un poco todo eso? Bueno, a ver, seguro, porque como vos decís, es una tendencia global, principalmente, bueno, en Argentina hoy estamos atravesando un fenómeno similar. En Europa ya se está viendo desde hace varios años lo mismo. Y también es un proceso de la región, digamos, uno ve los indicadores demográficos de Japón y de Corea del Sur, incluso de Taiwán, son muy parecidos a los que hoy está llevando adelante China, que mucho tiene que ver con, digamos, producto de diversos factores, esta liquidez de las relaciones, esta idea, esta promoción de
quizás el individualismo, la crisis de las familias tradicionales y las nuevas formas de familia. Yo creo que eso, digamos, eso impacta en China, porque China se ha occidentalizado mucho en ese sentido, y estas parámetros, estas formas occidentales han llegado a los jóvenes chinos. Pero también me interesa remarcar que hay cuestiones internas también que no sé si agravan, pero sí complementan digamos, esto particularmente en China, que tiene que ver con, yo decía antes, ¿no?, la política del hijo único, que ha dejado una herencia cultural muy fuerte. Hoy los jóvenes chinos en su gran mayoría son hijos únicos, están acostumbrados a vivir como hijos únicos. A su vez, por ejemplo, otras cuestiones como la estructura poblacional de China es una estructura muy particular en relación al mundo, porque China, por ejemplo, es uno de los muy pocos países que tiene más población masculina que femenina, ¿no? Claro. Eso va contramano del resto del mundo. China tiene 52% de población masculina y 48 y pico de femenina, producto de, digamos, su etapa rural, por ejemplo, y la política del hijo único, los abortos selectivos, ¿no? Que hacía que las familias rurales prefirieran tener varones para trabajar en el campo a tener mujeres. Eso también ha producido la reducción de las mujeres en edad fértil. Hoy hay cada vez menos mujeres en edad fértil en China, y todo esto acelera todavía más esta crisis demográfica que está viviendo China. Bueno, repasanos entonces, estamos hablando con Sebastián Jules, él es licenciado en Sociología, ¿no?, por la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, y está investigando mucho este tema que está sucediendo en China, y que por supuesto a las principales autoridades de allí los tiene extremadamente ocupados. Contale un poco a la gente qué fue lo que decidió el gobierno hacer, y bueno, y cuáles fueron las pautas, ¿no?, que pusieron para incentivar a la población a agrandar la familia. Bueno, yo justamente en el censo de 2020, cuando China hizo el censo de población, que se encontró un poco con los primeros indicadores o las primeras manifestaciones de esta situación, un poco las tesis de los demógrafos chinos era que no estaba mal que China regule su crecimiento demográfico, porque al ser el país más poblado del mundo, tampoco puede crecer indiscriminadamente, porque no lo aguantaría el planeta. Claro. Y que China, frente a estos indicadores, lo que decía es, bueno, nosotros vamos a reemplazar cantidad por calidad, ¿no? Sobre todo porque el crecimiento demográfico trae un riesgo concreto, que vos tenés menos mano de obra. Digamos, ¿cómo sostenés tu empleo industrial con cada vez menos mano de obra y a su vez la carga sobre el sistema previsional que eso genera? Claro. China decía, bueno, lo que bajemos en cantidad lo vamos a reemplazar con calidad, ¿no? Aumentando la cualificación, la innovación tecnológica, inteligencia artificial, para ir reemplazando la mano de obra. Ahora, esto es una solución de corto plazo, digamos. Yo creo que eso lo hemos visto en estas otras respuestas que ha tenido el gobierno chino casi inmediatamente, intentando revertir esta situación. Mencionábamos algunas antes, digamos, hoy en China se está incentivando el matrimonio, y incluso las licencias. China tiene hoy en algunas regiones más complejas y más críticas hasta 7 meses de licencia por maternidad. El caso de los hombres igualmente es muchísimo menor, como en prácticamente todo el mundo, y eso es un problema. La reducción en el costo de, por ejemplo, las guarderías, por el cuidado, digamos. Para una familia china, tener hijos, ¿quién cuida a los hijos cuando los jóvenes están estudiando, trabajando? Bueno, entonces han reducido los costos de las guarderías y han expandido la red pública de guarderías, la ampliación de los beneficios o los bonos que el gobierno da, las bonificaciones para las familias que tienen. Claro, le facilitan todo, le ponen toda la comodidad a vida y por haber para que puedan, como decíamos, agrandar la familia y que crezca un poco la natalidad. Te tenemos que despedir, Sebastián, ha sido muy completo este informe, este panorama que nos has dado, y bueno, y por supuesto estamos en contacto, ¿no?, para cualquier información así del ámbito internacional, que es tu especialidad. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un placer enorme. Lo escuchábamos entonces, Sebastián Jules, contándonos acerca de esta situación que está atravesando China. Nosotros seguimos